Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy les traigo algo que de verdad, estoy seguro que les va a volar la cabeza. Prepárense porque lo que les voy a contar hoy es explosivo. Literalmente. Para los que son nuevos por aquí, mi nombre es y este es el canal donde exploramos todo lo relacionado con las series turcas, sus secretos, sus actores, sus anécdotas. Y hoy, amigos, vamos a hablar de algo muy gordo. Vamos a sumergirnos en un proyecto secreto que involucra a dos de las estrellas más grandes de Turquía, Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu. Sí, lo escucharon bien. Halil İbrahim y Esla. Sé que muchos de ustedes son fans apasionados de Emanet y de otras series donde han participado estos dos increíbles actores. Y bueno, prepárense porque lo que les tengo que contar es algo que hasta ahora se ha mantenido muy, pero muy en secreto. Es algo que va a cambiar la forma en que vemos a estos dos artistas, y estoy seguro que les va a dejar con la boca abierta. Antes de empezar a revelar todos los detalles, quiero pedirles algo. Suscríbanse al canal. Es gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subo sobre sus series y actores favoritos. Y por supuesto activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. No se arrepentirán. Prometido. ¿Listos para la bomba? Pues, vamos allá. Bien, para empezar, vamos a hablar de lo que todos ya sabemos. Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu son dos talentos indiscutibles en el mundo de la actuación turca. Halil, con su carisma y su increíble presencia, ha conquistado corazones en todo el mundo. Esla, con su talento innato y su capacidad para transmitir emociones, se ha ganado el respeto de la crítica y el cariño del público. Ambos han demostrado su valía en proyectos anteriores, pero ahora están a punto de embarcarse en algo completamente diferente. El proyecto secreto, amigos, se llama Dos almas, un destino. No es el título oficial, aún. Es el nombre en código que se ha utilizado internamente para referirse a este proyecto. Y déjenme decirles que el secretismo ha sido absoluto. Hasta hace muy poco, solo unas pocas personas en la industria sabían de su existencia. Este secretismo, por cierto, es una práctica común en la industria turca, donde los proyectos se mantienen bajo un velo de misterio hasta que están muy avanzados, para evitar filtraciones y mantener la expectación. Esto es especialmente cierto con proyectos que involucran a grandes estrellas, ya que la anticipación genera un interés aún mayor. ¿De qué se trata este proyecto? Bueno, según fuentes internas, es una miniserie. Sí, una miniserie de esas que duran pocos episodios, pero que prometen ser intensas, dramáticas y con una carga emocional que nos dejará sin aliento. Y lo más importante es que Dos almas, un destino, no es una adaptación de ningún libro conocido, ni tampoco un remake de alguna serie extranjera. Es una historia original, escrita específicamente para Halil İbrahim y Esla. Esto es un punto muy importante. En un mercado dominado a menudo por adaptaciones y remakes, la originalidad es un factor clave para el éxito. La industria turca, aunque prolífica en cuanto a producción, a veces peca de recurrir a fórmulas ya probadas. Por eso un proyecto original como este tiene un atractivo especial. Implica un riesgo, por supuesto, pero también abre la puerta a la innovación y a la creación de algo realmente único. La trama, según las filtraciones que he podido obtener, gira en torno a dos personajes que, a pesar de provenir de mundos completamente diferentes, se ven obligados a unirse para enfrentar un peligro común. Halil interpretará a un hombre, digamos, con un pasado turbio, con secretos y responsabilidades que lo atan a una vida que no desea. Esla, por su parte, interpretará a una mujer fuerte e independiente, que lucha por sus ideales y que se ve involucrada en una serie de eventos que la ponen en peligro. Profundizando un poco más en los personajes, podemos especular sobre las posibles dinámicas que se desarrollarán. El personaje de Halil, con su pasado turbio, podría estar luchando contra sus propios demonios. Tal vez se vea obligado a cometer actos que van en contra de su moral, o tal vez esté tratando de redimirse de errores cometidos en el pasado. Su arco argumental podría ser uno de búsqueda de la redención, de encontrar la luz en medio de la oscuridad. El personaje de Esla, por otro lado, representa la fortaleza y la independencia. Es probable que sea una mujer que defiende sus principios con uñas y dientes, que no se rinde ante la adversidad. Su implicación en la conspiración podría ser accidental, o tal vez esté investigando algo que la convierte en un objetivo.
Su arco argumental podría ser uno de supervivencia, de resistencia, de lucha contra un sistema corrupto. La conexión entre ambos personajes al principio será tensa, llena de desconfianza. Pero a medida que avanzan los episodios y que se ven obligados a trabajar juntos, esa desconfianza se irá transformando en algo más, en una complicidad, en una conexión profunda que los llevará a cuestionarse sus vidas y a tomar decisiones que cambiarán su destino para siempre. Esta evolución de la relación es un elemento crucial en cualquier historia de este tipo. La tensión inicial, el roce, la desconfianza y luego poco a poco el entendimiento, el respeto, el apoyo mutuo. Es un viaje emocional que engancha al espectador y que crea una conexión especial con los personajes. ¿Y qué tipo de peligro común es este? Bueno, las fuentes hablan de una conspiración a gran escala, de una organización secreta que opera en las sombras y que tiene una influencia enorme en la sociedad. Los personajes de Alil y Sla, sin saberlo, se verán envueltos en esta conspiración y tendrán que luchar por sus vidas y por desentrañar la verdad. Drama puro, amigos. La existencia de una conspiración a gran escala es un recurso narrativo muy utilizado en el género del thriller y el drama. Permite crear una atmósfera de misterio y suspense, de peligro constante. Los personajes se verán enfrentados a situaciones límite, tendrán que tomar decisiones difíciles, y el espectador se mantendrá pegado a la pantalla para descubrir qué está pasando y cómo se resolverá la trama. La lucha contra una organización secreta añade un elemento de intriga política y social, lo que puede enriquecer la historia y hacerla más relevante para el público. Ahora hablemos del equipo creativo que está detrás de este proyecto. Según mis fuentes, el guión está siendo escrito por un grupo de guionistas de renombre en Turquía, conocidos por su habilidad para crear historias complejas y llenas de giros inesperados. El hecho de que el guión esté a cargo de un equipo experimentado es una garantía de calidad. Un buen guión es la base de cualquier serie exitosa. Los guionistas son los que construyen la historia, los personajes, los diálogos y los que crean la atmósfera y el ritmo de la serie. Si el guión es sólido, con una trama bien construida, personajes creíbles y diálogos inteligentes, es más probable que la serie tenga éxito. Y la dirección estará a cargo de un director que ya ha trabajado con Alil y Sla en proyectos anteriores, lo que asegura una gran química y entendimiento entre el director y los actores. La elección del director es crucial. El director es el responsable de llevar la historia a la pantalla, de dar vida a los personajes, de crear la atmósfera visual y de dirigir a los actores. Si el director ya ha trabajado con los actores en el pasado, hay una mayor probabilidad de que exista una buena comunicación y una sinergia en el set. Esto se traduce en interpretaciones más auténticas y en una mayor cohesión en el proyecto. La experiencia previa entre el director y los actores facilita el proceso creativo y permite que se desarrollen de manera más fluida las ideas y la visión de la historia. ¿Y qué hay de los detalles técnicos? Pues parece que la producción está apostando por una alta calidad visual. Se habla de locaciones espectaculares, de una fotografía cuidada al detalle y de una banda sonora que acompañará perfectamente las emociones de la historia. La miniserie se filmará en diferentes ciudades de Turquía, y quizás incluso en algunas locaciones en el extranjero, lo que le dará un toque más internacional. La apuesta por una alta calidad visual es un factor determinante para el éxito de una serie en la actualidad. En un mercado saturado de contenido, es necesario destacar, y una buena fotografía, una cuidadosa elección de locaciones y una banda sonora que complemente la historia son elementos que ayudan a crear una experiencia visual inmersiva y atractiva para el espectador. Las locaciones en el extranjero, además de añadir un valor estético, pueden ampliar la audiencia potencial de la serie, ya que atraen la atención del público internacional. ¿Pero cuál es el objetivo de todo esto? ¿Por qué Alil Ibrahim y Sla están participando en este proyecto secreto? La respuesta, creo yo, es bastante clara. Quieren reinventarse, quieren demostrar que son capaces de interpretar papeles más complejos, más maduros, que los saquen de su zona de confort. Quieren demostrar que son mucho más que las estrellas de las series románticas que ya conocemos. La necesidad de reinventarse y de demostrar versatilidad es algo que sienten muchos actores. Permanecer encasillados en un mismo tipo de papel puede limitar sus oportunidades y su crecimiento profesional. Un proyecto como este les permite explorar nuevos registros, enfrentarse a desafíos interpretativos y sorprender al público con su capacidad para interpretar roles diferentes. Es una manera de demostrar que son artistas versátiles y de expandir su abanico de posibilidades.
Este proyecto es una oportunidad para ambos demostrar su versatilidad actoral, para demostrar que son capaces de interpretar papeles con diferentes matices. Con diferentes complejidades. Es una oportunidad para romper esquemas y para sorprender a sus fans y a la crítica. La posibilidad de romper esquemas y sorprender a la crítica es muy atractiva para los actores. Recibir el reconocimiento por su trabajo y demostrar que son capaces de superar las expectativas del público y de la crítica es una recompensa importante. Este tipo de proyectos les permite salir de su zona de confort, experimentar con nuevos roles y demostrar su talento a un nivel más profundo. Además, Dos almas, un destino podría ser la plataforma perfecta para que Alil y Esla se proyecten a nivel internacional. El formato de miniserie es muy atractivo para las plataformas de streaming, y si la historia es buena, si la producción es de calidad y si los actores hacen un buen trabajo, la miniserie podría ser un éxito en todo el mundo. La proyección internacional es un objetivo común para muchos actores turcos. El éxito de las series turcas en el extranjero ha abierto las puertas a nuevas oportunidades y a una mayor visibilidad a nivel mundial. Una miniserie de calidad, con una buena historia y con actores talentosos, tiene el potencial de ser distribuida en plataformas de streaming y de ser vista por millones de personas en todo el mundo. Esto no solo les brinda una mayor exposición, sino que también les abre la puerta a nuevos proyectos y a la posibilidad de trabajar con actores y directores internacionales. ¿Cuándo podremos ver esta joya? Pues la producción aún está en fase de preproducción. Se espera que el rodaje comience en los próximos meses, y que la miniserie se estrene a finales de este año o a principios del próximo. La espera será larga, lo sé. Pero la promesa de ver a Alil Ibrahim y Esla juntos en un proyecto tan ambicioso, y con una historia tan intrigante, vale la pena. La espera es parte del juego. La expectación generada por un proyecto de este tipo es proporcional a la calidad que se espera. La preproducción es una fase crucial, en la que se definen todos los detalles del proyecto, desde el guión hasta la elección de las locaciones y el casting. Una buena preproducción es garantía de un rodaje exitoso y de un producto final de calidad. La paciencia es una virtud, y en este caso, la espera podría valer la pena. Durante las últimas semanas, se han filtrado algunos detalles sobre la preparación de los actores. Se dice que Alil Ibrahim está tomando clases de defensa personal, lo que sugiere que su personaje tendrá escenas de acción. Esla, por su parte, está trabajando con un coach de actuación para profundizar en la complejidad de su personaje. Ambos están comprometidos al 100% con este proyecto y están poniendo todo su esfuerzo para ofrecer lo mejor de sí mismos. El hecho de que los actores se estén preparando intensamente para sus roles es una señal positiva. La dedicación y el compromiso son fundamentales para el éxito de cualquier proyecto. Las clases de defensa personal para Alil sugieren que su personaje será físicamente activo y que tendrá que enfrentarse a situaciones de peligro. El trabajo de Esla con un coach de actuación indica que se está enfocando en la profundidad emocional de su personaje y en la interpretación de sus matices. Es importante destacar que la información que les he dado hoy se basa en fuentes internas, en filtraciones y en rumores. No hay nada confirmado oficialmente por parte de los actores, de la productora o de las plataformas de streaming. Pero créanme, las fuentes son muy confiables y todo apunta a que este proyecto es real y que está en marcha. La prudencia es necesaria. En la industria del entretenimiento, la especulación y los rumores son comunes. Es importante ser cautelosos y tomar la información con pinzas hasta que se confirme oficialmente. Sin embargo, la credibilidad de las fuentes y la consistencia de la información sugieren que este proyecto es muy probable que se materialice. Así que, amigos, manténganse atentos. Estaré investigando y trayéndoles más información sobre Dos almas, un destino, tan pronto como se filtre algo más. Y por supuesto estaré compartiendo todos los detalles con ustedes aquí en el canal. No se pierdan nada. La expectativa es parte del atractivo. La espera por más información genera un mayor interés en el proyecto. La comunidad de fans es activa y está deseosa de conocer más detalles. La promesa de compartir la información en el canal mantiene a los seguidores enganchados y genera una mayor fidelización. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta bomba informativa sobre el proyecto secreto de Alil Ibrahim y Esla. Hemos hablado de la trama, del equipo creativo, de los detalles técnicos y de las expectativas que hay en torno a esta miniserie. El resumen es importante.
Repasar los puntos clave del vídeo ayuda a fijar la información y a consolidar el interés del espectador. La recapitulación de la trama, del equipo creativo y de las expectativas refuerza la importancia del proyecto y genera una mayor emoción. En resumen, Dos almas, un destino promete ser una experiencia televisiva intensa, dramática y llena de emociones. Será una oportunidad para ver a Halil Ibrahim y Esla en un rol completamente diferente, demostrando su versatilidad actoral y cautivando al público con sus interpretaciones. La espera será larga, pero la recompensa, estoy seguro, será enorme. La conclusión refuerza la expectativa y el entusiasmo. La promesa de una experiencia televisiva intensa y llena de emociones genera una mayor intriga. La oportunidad de ver a los actores en roles diferentes y la certeza de una gran recompensa motivan a los seguidores a mantenerse informados y a esperar ansiosamente el estreno de la miniserie. Ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Están emocionados por este proyecto? ¿Tienen alguna teoría sobre la trama o sobre los personajes? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. La interacción con la audiencia es clave. Invitar a los espectadores a dejar sus comentarios fomenta la participación, genera una comunidad y permite conocer sus opiniones y expectativas. Y no olviden, denle un me gusta a este vídeo si les ha gustado. Compartan el vídeo con sus amigos, familiares y con todos los fans de Halil Ibrahim y Esla. Y por supuesto suscríbanse al canal para no perderse ninguna de las novedades sobre sus series y actores favoritos. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. El llamado a la acción es importante. Recordar a los espectadores que den un me gusta, compartan el vídeo y se suscriban al canal ayuda a aumentar la visibilidad y el alcance del contenido. La activación de la campanita es fundamental para que los seguidores no se pierdan ninguna novedad y se mantengan informados sobre los próximos vídeos. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Chao, chao. La despedida es clave. Agradecer a los espectadores por ver el vídeo y prometerles un próximo encuentro crea una conexión y genera una expectativa para futuros contenidos. La despedida con un saludo cercano y un chao, chao humaniza al presentador y crea una relación más cercana con la audiencia. *** Profundizando en el potencial de Dos almas, un destino, más allá de la superficie ***. Hemos explorado la base de este emocionante proyecto, pero es importante profundizar en las posibilidades que Dos almas, un destino podría ofrecer. Más allá de la trama principal, el éxito de esta miniserie dependerá de varios factores clave que podrían catapultarla a la fama internacional y consolidar aún más la posición de Halil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu en la industria. ***1. La química en pantalla, un factor crucial ***. Si bien ya sabemos que el director y, en algunos casos, el equipo de producción han trabajado previamente con los actores, la química en pantalla entre Halil Ibrahim y Esla será fundamental. La conexión entre los protagonistas no solo debe ser convincente, sino también auténtica, para que el público se sienta atraído por la historia. Desarrollo de la relación La miniserie necesita desarrollar una relación creíble entre los personajes principales, que evolucione desde la desconfianza inicial hacia una conexión más profunda. Esto implica diálogos inteligentes, momentos de vulnerabilidad y escenas que muestren la evolución de sus sentimientos. El lenguaje corporal Además de las palabras, el lenguaje corporal es crucial para transmitir la química en pantalla. Las miradas, los gestos, las caricias sutiles, todo esto puede comunicar emociones complejas y fortalecer la conexión entre los personajes. Intensidad emocional La capacidad de los actores para transmitir intensidad emocional es clave. Deben ser capaces de hacer que el público sienta la angustia, el miedo, la alegría y el amor que experimentan sus personajes. ***2. La importancia del contexto social y cultural ***. Para que la miniserie sea verdaderamente relevante, es crucial que la historia se desarrolle en un contexto social y cultural que sea creíble y pertinente. Esto implica abordar temas relevantes para la sociedad turca contemporánea, como la corrupción, la desigualdad social, la lucha por la justicia y la búsqueda de la identidad. Explorar temas sociales La trama de la conspiración podría ser utilizada para explorar temas como el poder,
la impunidad y la influencia de las élites en la sociedad. Esto podría darle a la miniserie una mayor profundidad y relevancia. Reflejar la realidad. Es importante que la miniserie refleje la realidad social y cultural de Turquía, mostrando diferentes perspectivas y evitando clichés. Esto podría atraer a un público más amplio y generar un debate sobre temas importantes. Evitar la simplificación. Es crucial evitar simplificar los temas sociales y culturales. La miniserie debe mostrar la complejidad de la realidad, con sus matices y contradicciones. 3. La banda sonora, el alma de la historia. La banda sonora es un elemento fundamental para crear la atmósfera adecuada y para potenciar las emociones de la historia. Una buena banda sonora puede transportar al espectador a otro mundo, acompañando los momentos clave y creando una conexión emocional con la trama. Elección de la música. La elección de la música debe ser cuidadosa y acorde con el tono de la miniserie. Se pueden utilizar canciones originales o canciones ya existentes que encajen con la atmósfera y los personajes. Integración con la trama. La música debe estar integrada con la trama, acompañando los momentos clave y resaltando las emociones de los personajes. Atmósfera visual. La banda sonora debe complementar la atmósfera visual de la miniserie, creando una experiencia inmersiva para el espectador. 4. El impacto en las carreras de Halil İbrahim y Esla. El éxito de Dos almas, un destino podría tener un impacto significativo en las carreras de Halil İbrahim y Esla, abriendo nuevas puertas y oportunidades. Consolidación de su imagen. Si la miniserie tiene éxito, Halil İbrahim y Esla podrían consolidar su imagen como actores versátiles y talentosos, capaces de interpretar roles complejos y maduros. Proyección internacional. El éxito de la miniserie podría atraer la atención de productores y directores internacionales, abriéndoles la puerta a nuevos proyectos y a una mayor visibilidad en el mercado global. Mayores oportunidades. El éxito de la miniserie podría traducirse en mayores oportunidades en el futuro, como la posibilidad de elegir proyectos más desafiantes y de trabajar con equipos creativos de renombre. Premios y reconocimientos. Una interpretación destacada en la miniserie podría valerles premios y reconocimientos, lo que consolidaría su posición en la industria y les daría un mayor prestigio. 5. El potencial para el streaming global. El formato de miniserie es perfecto para las plataformas de streaming, que buscan contenido original y de alta calidad para atraer a sus suscriptores. Dos almas, un destino tiene el potencial de convertirse en un éxito en plataformas como Netflix, Amazon Prime Video y Disney. Distribución global. Las plataformas de streaming ofrecen una distribución global, lo que significa que la miniserie podría ser vista por millones de personas en todo el mundo. Adaptación al público internacional. La miniserie podría ser adaptada al público internacional, con subtítulos en varios idiomas y doblaje en algunos casos. Impacto en la industria turca. El éxito de la miniserie en las plataformas de streaming podría tener un impacto positivo en la industria turca, abriendo nuevas oportunidades para los productores y actores locales. 6. La importancia de la investigación y el detalle. Para que la miniserie sea creíble y atractiva, es fundamental que se realice una investigación exhaustiva sobre los temas que se abordan y que se preste atención a los detalles. Investigación de la conspiración. La investigación sobre la conspiración debe ser exhaustiva y detallada, para que el público se sienta inmerso en la historia y se crea la amenaza real. Autenticidad de los personajes. Los personajes deben ser auténticos y creíbles, con motivaciones claras y comportamientos coherentes. Atención al detalle. La atención al detalle es fundamental para crear una experiencia visual y emocionalmente impactante. La miniserie debe cuidar la estética, la ambientación y el vestuario para que el público se sienta transportado a otro mundo. Conclusión. Un futuro prometedor.
En resumen, Dos almas, un destino tiene el potencial de ser mucho más que una simple miniserie de televisión. Podría ser un evento cultural que atraiga a un público amplio y que genere un impacto significativo en la industria del entretenimiento. El talento de Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu, la originalidad de la historia y la apuesta por una alta calidad de producción son factores clave que podrían garantizar el éxito de este proyecto. La espera será larga, pero la promesa de una experiencia televisiva inolvidable vale la pena. Manténganse atentos porque la historia de Dos almas, un destino, recién comienza.